Y vamos a empezar las presentaciones, los comentarios alrededor del libro editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco del centenario de nuestra Constitución Política, que además está editado en coadyuvancia con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Cultura, con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este libro, francamente, se los recomiendo, es un gran texto que, por ejemplo, para ustedes estudiantes tiene que ser un texto obligado para poder además actualizar los textos que existen sobre los distintos análisis de la Constitución en México. A propósito, este libro en el marco del centenario de nuestra Constitución, lógicamente sus articulistas, como se puede observar en la lectura de cada uno de estos artículos, hacen una actualización de la Constitución desde el enfoque de cómo ve cada quien el proceso de reformas de nuestra Constitución en estos 100 años de vida. Yo voy a hacer unos comentarios al final, pero quiero en primer lugar agradecer la presencia de a quien representa una de las instituciones, bueno, son los tres francamente estuvieron cada uno. Ricardo, cuando estaba en la Secretaría de Gobernación, cumplió un papel relevante para la edición de este texto. Ahora ya no está en Gobernación, está en otro lado, pero en su momento fue preponderante su participación. Además es uno de los articulistas y como siempre me da mucho gusto coincidir con él. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, también otras las instituciones, como referí, que lograron que este libro tenga vida para que todo el mundo lo aprovechemos, la leamos. Muchas gracias, Patricia, por estar acompañándonos acá. Me da mucho gusto que estés aquí, y sobre todo me encanta que además estés participando en lo que te encanta hacer, sin lugar a dudas. Y como siempre al doctor Ricardo Sepúlveda, pues también su participación aquí en uno de los textos que están en el libro. Él es especialista, es un experto en derechos humanos desde hace ya mucho tiempo y pues como siempre me da mucho gusto coincidir. Ricardo, bienvenido al Senado. Y bueno, quien ya prácticamente no es la primera ocasión, tenemos un ámbito de relación y de trabajo coincidente totalmente de lo que hace el Senado de la República, lo que hemos venido haciendo durante estas dos legislaturas en el Senado de la República, en la Comisión de Derechos Humanos, y por lo tanto le doy la bienvenida y me da muchísimo gusto que esté en la presentación de este texto que sé que fue realmente relevante para encauzarlo y gestarlo y concretarlo el licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en esta presentación aquí en el Senado. Vamos a escucharle a él precisamente su mensaje respecto a este libro, Los Derechos Humanos en el Centenario de la Constitución de 1917, que además de presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tengo que mencionar también su papel de coordinador de la discusión de este texto que hoy estamos presentando. Presidente, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bien, ¿cuáles son mis comentarios sobre este libro? Hizo algunos apuntes. Ciertamente la Constitución es la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico, es la columna vertebral de nuestra República, y al establecer los derechos humanos, entonces el avance nos lleva
a que necesariamente definamos cuál es el límite al ejercicio del poder público y bueno, en la implementación, el reconocimiento de los derechos humanos, también se puede notar la evolución del propio país. Yo creo que ese es una de las reformas más importantes de la Constitución. Es importante señalar que ciertamente todos inevitablemente tenemos que hacer referencia a Diego Valadez, sobre todo porque hay, aparte de la lucidez con la que él escribe y la enorme experiencia que tiene, ciertamente él en su balance de cómo está la Constitución mexicana respecto a otras constituciones en el mundo, sobre todo las más longevas, y ciertamente al observar que ha tenido tantas reformas a la Constitución, nuestra Constitución ha sufrido muchísimas reformas, incluso él menciona en momento donde él se aboca es hasta 2016, incluso mencionando, solo 20 artículos de la Constitución no han sido reformados. Entonces yo creo que a lo mejor a estas alturas del 2016 al 2018 quizás a lo mejor sea menos, pero en fin, porque sí, ciertamente estamos ante una evolución de la reforma a la Constitución desde 2017, pero miren, sí hay críticas y sobre todo las críticas están inscritas cuando se empieza a observar hasta dónde hemos trastocado el pacto federal. Ahí es donde hay seguramente de los críticos a la Constitución, sobre todo las reformas a la Constitución, esa es la parte que más señalan que hemos violentado en la Constitución, y entonces se alarman los federalistas y nos dicen, ya estamos todas las reformas últimas está caminando hacia una centralización. Yo tengo aquí alguna diferencia, desde mi muy modesto punto de vista, que también las exigencias de la propia sociedad nos han llevado a que estas reformas a la Constitución no necesariamente trastocan el federalismo, sino que hay un enfoque nacional, no centralista, que es muy diferente. Un enfoque nacional de muchas de las problemáticas que tenemos que enfrentar precisamente por la exigencia de la propia sociedad. Las sociedades nos están exigiendo cuando es necesario caminar hacia una reforma, exigir incluso una reforma, frente a la irresolución de sus problemas, justamente cuando uno de los impedimentos tiene que ver con la parte jurídica de a qué le toca a cada nivel de gobierno, en este caso a cada orden de gobierno. Y por supuesto nadie puede negar que las críticas más contumaces es justamente en materia de derechos humanos, es precisamente el vacío que se encuentra en los estados de la República para hacer vigente, para garantizar los derechos humanos, y por supuesto el enfoque nacional ha sido indispensable, sobre todo cuando hemos tenido que armonizar los tratados internacionales, sobre todo cuando hemos tenido que obligarnos a cumplir con tratados internacionales, y entonces tener 33 instrumentos legales determinada en alguna materia siempre es complicado, porque tienes asuntos que te están requiriendo respuestas de manera inmediata. Y efectivamente Diego menciona con toda puntualidad que aun cuando existen estas constituciones, y él efectivamente señala que hay una opinión de que pueden ser parches constitucionales, se está parchando la Constitución, etcétera, etcétera, pero miren, una rápida visión de esas reformas importantes que se han impulsado a la Constitución, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres. La Constitución, efectivamente, como aquí se mencionó, no resolvió reconocer el sufragio efectivo de las mujeres, pero no solamente el derecho al voto de las mujeres, es una de las reformas más trascendentales en el mundo, porque además de reconocer el derecho al voto, también se reconoce el derecho a ser votadas. Esa es la otra parte que se menciona muy poco y que está contenida en la misma reforma, que es profundamente trascendental. Sí, las mujeres van y votan, pero también en esa misma Constitución, en ese mismo renglón,
se reconoce su derecho a ser votadas. Eso es muy importante. La seguridad social es otra de las materias. Por supuesto, la representación política, todos los avances democráticos del país no se podrían entender. Las elecciones dejan de ser organizadas por el gobierno, calificadas por el gobierno, dirigidas por el gobierno, para pasar a la constitución de elecciones libres, con un organismo autónomo que sin duda es un avance fundamental en la democracia de nuestro país. Ha tenido que, por supuesto, seguirse insistiendo en la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la vivienda social, el acceso a la información, todo el avance que hemos logrado en materia de transparencia, rendición de cuentas, el juicio de amparo, por supuesto, el derecho universal del sistema, universitario autónomo, que se ha avanzado muchísimo, la tenencia de la tierra, a la distribución federal de competencias, a la organización municipal, la supremacía del Estado en relación con las iglesias, en fin, hay muchísimos temas junto con efectivamente la materia de derechos humanos, que es la materia de este libro, que por supuesto les recomendamos que ustedes vean. Claro que no podrían comprenderse. Bueno, así podríamos enumerar muchos temas más. Los últimos temas, la configuración finalmente de que el niño y la niña sean sujetos de derechos. Es también otro de los avances trascendentales que no podrían incluso ni siquiera estar pensados en 1917. Es solamente para hablar de algunas de las materias importantísimas, ya no hablo en las que tienen que ver propiamente con los derechos humanos, que aquí también el ombudsman las menciona: el caso de tortura, el caso de trata, el secuestro, desaparición forzada, la justicia, el proceso de cambio de un sistema de justicia penal a otro sistema totalmente garantista, con debido proceso legal, no podría haber estado contenido en la Constitución del 2017, de tal manera que, sin dejar de observar que ciertamente, también como lo dice Diego, hay algunas críticas a la forma, a la técnica legislativa que evidencian muchas de esas reformas, y por supuesto también tener prácticamente en textos, en algunos artículos de la Constitución que más parecieran estar configurando lo que podría ser ya un texto legal, un texto legislativo, y no una norma general como debería ser la característica de una Constitución. Más allá de que ciertamente tenemos algunos artículos, bueno, ¿qué puedo decir del 127 constitucional? Es todo un libro, qué barbaridad. Es decir, así tenemos varios artículos en la Constitución que sigue estando a la discusión presente si es necesario. Siempre que reformamos la Constitución, y miren que yo he estado en muchos de los dictámenes de reforma a la Constitución, desde que fui diputada la primera ocasión, y yo en el Senado de la República, siempre la discusión es hasta dónde tiene que estar la norma general para que no te metas a meter cosas que son de la ley secundaria, porque después vas a tener problemas. Pero siempre hay una parte en quienes están impulsando reformas constitucionales que siguen insistiendo: no, es que si no, no se va a entender. Es decir, sí, es verdad que luego no hay mucha confianza en que el texto de la Constitución no termine en una interpretación que le pedimos en este caso a la Corte para que nos diga qué quiso decir el legislador del Congreso Permanente cuando reforma tal o cual artículo de la Constitución, y que luego tienes que buscar que te lo interprete. Es decir, siempre estamos en ese debate, de tal manera que siempre intentamos que quede lo más amplio posible, de tal manera que no haya necesidad de que haya una interpretación que pueda trastocar el sentido fundamental de esa reforma. Es decir, no me quiero detener mucho, porque ustedes han abundado muchísimo. Cada uno de los textos que están aquí, que ya se mencionaron muchos de los ponentes, son realmente importantísimos y complementan desde su enfoque personal cuál es la característica de lo que México ha transitado desde la materia de derechos humanos
para que nuestra Constitución efectivamente sea una Constitución no solamente vigente en el tiempo, sino, insisto, también en la armonización de los tratados internacionales que México ha aprobado. Quiero terminar recordando una frase de Eleanor Roosevelt, que, como ustedes saben, fue no solamente escribana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mundo cambió desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aun cuando no estamos ante un tratado internacional. Sin lugar a dudas, las referencias históricas nos señalan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aclamada por unanimidad en la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Sin embargo, también, así como les invitamos a que lean este libro, lean todas las discusiones que enfrentó Eleanor Roosevelt en las discusiones en la mesa instalada con los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cierto, el término derechos humanos se le debe precisamente a Eleanor, porque la dinámica de los señores era otra vez repetir la Declaración Universal del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa, y entonces ella dijo, no, son derechos humanos. Y este enfoque importantísimo que tiene la declaración, mucho tiene que ver de la expertise, de la visión de Eleanor, que si no ella está presente, incluso en algún momento para poner orden a los señores que están continuando la guerra, peleándose soviéticos con los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esta desconfianza prevalecía. Cuando uno lee cada uno de los preceptos de la declaración, qué barbaridad, la enorme discusión que estuvo atrás, pero finalmente se logran concretar las voluntades. Por cierto, señoras y señores, así es siempre en las discusiones de la reformas a la Constitución. Siempre estamos en el estir y afloje peleándonos en muchas de las ocasiones y finalmente logramos concretar una redacción en la que todo mundo cede algo y todo mundo está de acuerdo. Ese es el gran mérito que aquí se refirió respecto, y tú lo mencionaste, presidente, de el artículo primero de la Constitución. No tiene desperdicio, qué barbaridad. Uno lo lee y lo vuelve uno a leer y sigue uno encontrando cosas en ese primero constitucional. Dices, bueno, México tiene un gran avance en su primer artículo de la Constitución que no tiene desperdicio. El reto, como dice Ricardo, es cómo logras que ese texto baje. O como dice Patricia también en su intervención, cómo logramos que todos y todas estemos articulados para entender cada una de las discusiones hermenéuticas de este proceso de reforma a la Constitución. Eleanor Roosevelt decía, en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en lugares pequeños, tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Y sin embargo, son los lugares que conforman el mundo de la persona, su vecindario, la escuela en que estudia, la fábrica, el huerto o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, cada mujer, niño o niña, busca una justicia equitativa, igualdad de oportunidades, igual dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Tampoco no significa nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de las y de los ciudadanos para defender esos derechos en su entorno cercano, será inútil buscar progresos en el resto del mundo. Díganme si no tiene desperdicio lo que dice Eleanor Roosevelt. Les agradecemos a todas y a todos ustedes su participación y atención aquí en este foro y les encargamos que lean este importante texto de esta colección.